Bueno, mis hermanos amados, eh, ¿quién quiere leer los 12 primeros versículos del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles? Bien fuerte, bien bonito. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simón el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Pablo. Un día en que estos hombres estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para cierta tarea que les voy a encomendar. Después de ayunar y orar un poco más, les pusieron las manos encima y les despidieron. Dirigidos por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Juan Marcos viajaba con ellos como ayudante. Después de predicar en la sinagoga del pueblo de Salamina, fueron predicando de pueblo en pueblo por toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a cierto mago, era mago y falso profeta llamado Bar Jesús, quien se había apegado al gobernador Sergio Paulo, hombre de percepción clara y gran entendimiento. El gobernador invitó a Bernabé y a Pablo a visitarlo, porque deseaba escuchar el mensaje de Dios. Pero Elimas, el mago, así se llamaba en griego, procurando apartarlo de la fe en el Señor, tomó cartas en el asunto y urgió al gobernador a no prestarle atención a lo que Pablo y Bernabé decían. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó con enojo los ojos en el mago y le dijo: hijo del diablo, mentiroso y villano, enemigo del bien, ¿hasta cuándo vas a estar oponiéndote al Señor? La mano de Dios se está levantando en este momento contra ti para castigarte, y quedarás temporalmente ciego. Instantáneamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y comenzó a andar a tientas, suplicando que alguien le tomara una mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio aquello, creyó, maravillado del poder del mensaje de Dios. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Te exaltamos, Padre. Te agradecemos por esta tu palabra que venimos estudiando del miércoles pasado. Hoy vamos a mirar otras perspectivas sobre el asunto, Señor. El miércoles pasado fuimos más específicos sobre la parte teológica de estos 12 versículos de este capítulo. Ahora vamos a ver otros aspectos, Señor, que tienen mucho que ver, están muy relacionados y que nosotros debemos conocer. Señor, tú te manifiestas y oramos, Señor, para que tu gracia, Dios mío, esté sobre nuestras vidas, para que tú te muevas, Señor, con poder, que abra nuestros entendimientos, que podamos comprender, que el Espíritu de Dios, Señor, traiga luz a nuestros corazones, que traiga luz, Señor, por medio de tu palabra, Dios mío, para que nosotros podamos crecer. En lo personal te pido, Dios mío, que tú, Señor, en tu misericordia también pongas la gracia necesaria, Señor, para exponer tu palabra en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, haciendo un breve repaso de lo que vimos el miércoles pasado, vimos esto que estaba sucediendo, que llega un momento, un día específico en que la iglesia estaba haciendo oración y ayuno. No estaban en cualquier festividad, no estaban festejando, bueno, vamos a poner como ejemplo el Día del Amigo. No estaban en eso, Eran las fiestas solemnes que son las que celebraban ellos. Ajá. Exactamente. Bueno, ellos estaban haciendo lo que correspondía para el sano alimento de sus almas.
que es justamente esto de orar y ayunar. Estaban en ese tiempo, en esa comunión. Quizás estaban así como nosotros, alrededor de una mesa. No voy a decir que estaban compartiendo algo, porque si estaban ayunando no estaban comiendo, pero sí estaban así en una coinonía como la nuestra, en la que estamos teniendo hoy, donde se siente una libertad especial en el Señor. Se siente una libertad especial en el Señor, y eso es importante, es interesante. Y llega el momento en que, aclara la palabra de Dios al principio de que había maestros y profetas en la iglesia, y sobre ese dato vemos que después dice que viene el Espíritu de Dios y pide separar a 2 hombres de Dios, Bernabé y Saulo o Pablo. Me gusta mucho la versión esa interesante. Parafrase, dice la Biblia al día. La Biblia al día. Sí, es contemporánea la traducción. La Biblia al día, con lenguaje actual. Sí. Y dice, sepárenme a estos 2 hombres. Y ya estábamos hablando sobre eso justamente, sobre lo que significa porque habíamos dicho, yo como iglesia en aquel tiempo, acostumbrado a la predicación de Bernabé, acostumbrado a la predicación de Pablo, que eran los que se habían hecho cargo de la iglesia, ya llevaban más de un año pastoreando la iglesia, como parte de esa grey. Digo, y ahora yo me haría la pregunta y diría, ¿y ahora qué? Se están llevando a los 2 hombres más importantes de la iglesia, y de una iglesia que, como dijimos, no era pequeña, y que además de eso iba a terminar siendo la plataforma importante, no tan solo para el trabajo misionero, sino también para el trabajo evangelístico, todos los viajes de Pablo, y en auxilio y en ayuda a otras iglesias que pasaban necesidades. Habíamos hablado que este lugar, esta metrópoli, era la tercera más grande e importante del Imperio Romano. Entonces todo eso nos llama a la reflexión de decir, a ver, Espíritu Santo, ¿y ahora qué? Es como si nosotros dijéramos, nos congregamos aquí, tenemos un pastor que nos pastorea y el Señor lo llama, y nosotros nos preguntaríamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién se va a hacer cargo? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos va a deparar? No vamos a decir el destino, porque sabemos que nosotros nos regimos por la voluntad y la soberanía de Dios. Pero ¿qué va a ser de nuestra iglesia? Y habíamos dicho también que no había espacio entre el pedido del Espíritu Santo y lo que ellos hicieron después. Que después de haber orado, imponen las manos. O sea que no hubo esa congregación. Obedecieron inmediatamente. No hubo dudas y obedecieron. Obedecieron inmediatamente. Claro. No hubo ningún quiebre. Claro, si lo trasladamos al día de hoy, ¿qué habríamos dicho? Por ejemplo, claro, no, pero digo, yo también pienso, ¿no? Que sí, porque acá dice que entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a oír la voz del Espíritu Santo y obedecerlo sin estar esperando que venga el pastor y diga, mira, vamos a mandar, estamos preparando un lugar y va a haber algo? Bueno, ¿y cómo va a ser la cosa ahí? ¿Vamos a mandar cada tanto plata o vamos a arreglar acá con todo organizadito, cosa que yo vaya seguro, ¿no? El Espíritu Santo nos habló y nos dijo, vamos. ¿Y cómo hacemos? Gloria a Dios. Remontémonos a la historia. ¿Quiénes fueron llamados sin explicaciones? O sea, Dios es Dios. No tiene que darle explicaciones a nadie. Sí. ¿O quiénes somos nosotros para pedirle explicaciones a Dios? Dios es Dios. Y garantía. ¿Cuánto fueron? Sí, garantía de decir, pero de los que pusieron algún tipo de pretexto, del que ya conocían a Dios, porque una cosa es decir, bueno, me topo con Dios y pregunto qué quiere el Señor y qué tengo que hacer y cómo quiere que no. Moisés, por ejemplo, cuando se topó con la zarza, el mismo Pablo cuando se topó con Jesucristo en el camino a Damasco, y le digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y otra cosa es conocerlo y hacer ese tipo de preguntas sin obedecer directamente, enfáticamente.
Como por ejemplo Aarón. Aarón si bien fue sacerdote y evidentemente Dios lo utilizó, tenía eso de que cada tanto tenía esa recaída, Ajá. que tenía que preguntarle y esas dudas y bueno, y por quedar bien con el pueblo vamos a hacer un becerro porque se está demorando, ya lleva 40 días, Ah, Moisés allá arriba sin comida, sin agua, se lo tienen que haber comido las águilas. Entonces eso es lo que ellos quieren que veamos nosotros. Que nosotros tenemos esto es sencillo, Dios es soberano y la palabra de Dios lo respalda cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas, no dicen las cosas buenas, no dicen las cosas específicas, no, aún las cosas que son que nos transitamos en cosas difíciles, que son difíciles, que nos traen dolor, aún esas cosas aún nos ayudan a bien. sí. Porque nosotros no vemos lo que Dios sí ve, que es el resultado, que es el final de la transición. Entonces, yo creo que esta iglesia tenía eso, de decir, bueno, el Espíritu de Dios habló. Acá nosotros primero no podemos poner ningún tipo de oposición y segundo debemos inmediatamente obedecer. Porque al que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ellos no tenían como nosotros el Nuevo Testamento para ir guiando. Nosotros tenemos ese privilegio, hermano. Verdad. Cuando la palabra de Dios dice que Dios a los sabios de la antigüedad le ocultó las cosas que nosotros conocemos, se está refiriendo a esto. Ellos estaban escribiendo el Evangelio día a día y nosotros ya lo tenemos escrito para guiarnos. Y ya lo tenemos escrito para poder saber qué camino debemos tomar. Por eso es que nosotros no necesitamos ningún evangelio diferente, ninguna profecía que venga rara ni mística, porque ya está escrito. Tenemos la palabra más segura que... Ya está escrito de La Génesis, profecía más segura que la palabra de Dios. de Génesis a Apocalipsis, ya está todo escrito. Y si hay algo que no está escrito y que no lo sabemos, es porque no debemos saber, Ah, sí, ahí también así es. ni más ni menos. Porque no hace falta saber. Claro, es un misterio que le corresponde solamente a Dios. Exactamente. Y fíjense, bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero es importante, creo, que estos conceptos se fortalezcan en nuestro corazón. Cuando Dios comienza a pedirle al pueblo que tienen que hacer la tienda del tabernáculo, que sería móvil, la tienda móvil en el desierto, los capítulos anteriores de Éxodo hablan de todas las maravillas y todo lo que Dios hizo y cómo los sacó con poder, con mano fuerte, cómo los protegió en el desierto y hablaba puras maravillas que nosotros decimos, oh, gloria a Dios. Pero después dedica un montón de capítulos al tabernáculo. Y uno dice, pero ve toda una historia que me tiene atrapado, que uno dice, y el Señor hizo esto y se movió con esto y las plagas y se movió con mano fuerte y ahora me empieza a hablar del tabernáculo, de las medidas, Verdad. de cómo deben ser los palitos, los colores. Y uno le podría preguntar a Dios, me sacaste de una historia tremenda donde vemos la gloria de Dios y me está sumergiendo en la medida del tabernáculo. Y Dios dice, yo no voy a satisfacer, yo me imagino que Dios dirá en su corazón, no voy a satisfacer tu curiosidad. Yo hablo sobre lo que es importante. Sí, fue importante que supieras cómo te saqué de Egipto, pero también es importante que reconozcas esto que es el tabernáculo de campaña, porque esto es tipo y sombra de Jesucristo. Entonces, por ese motivo, por esas razones que le dedica tanto tiempo, tantos capítulos a cómo debían armar el tabernáculo, porque está hablando indirectamente o es una sombra de su hijo. Entonces sí, está bien ver la gloria de Dios en las maravillas y cómo usa su mano fuerte en favor de su pueblo. Pero más importante es que nosotros pongamos la mirada también en Jesucristo, aunque sea indirectamente. Aunque la palabra de Dios no hable específicamente de Jesucristo, hay una sombra que está dando a conocer. Claro. Y lo más tremendo de todo es como, es justamente lo más maravilloso del tema, es como Dios, a través de toda esa figura del tabernáculo,
Es como si yo, qué sé yo, quiero contar una historia basándome en algo que no conocemos. Tenía que de alguna manera plasmar lo invisible a lo visible nuestro a través de eso. Y por eso tanto detalle minuciosamente, porque cada cosa de las medidas, como decíamos recién, de bronce, que tenga tan rulito, La cedera de acacia. forma parte de los atributos de Cristo. ¿Sí? Eso es lo más impresionante. Y ahora que nosotros conocemos esto, porque ellos entendían a media, sí, ellos no entendían del todo que era tipo y sombra de Jesucristo. Se daban una idea, sí, pero nosotros que tenemos toda la historia completa, ahora cuando nosotros leemos eso y pensamos que eso de esta manera tiene que ser nuestra lectura de la Escritura, a ver cómo Dios representa a Jesucristo aún en el Antiguo Testamento. Cómo Dios representa, puede ser directamente, puede ser una sombra, puede ser una alegoría, puede ser como sea. A ver, figura Jesucristo en Génesis 3:15, no dice Jesucristo, pero está hablando de él. Cuando dice, cuando da el Señor muestra ahí la promesa de que enviará un Salvador. No dice Jesucristo, pero está hablando de él. Entonces, eso, ellos no tenían justamente todo el entendimiento. Nosotros que tenemos, sí, ya cerrado el canon de la Sagrada Escritura, conocemos, y cuando vayamos a leer nuevamente todo lo del tabernáculo, pensando en que es tipo y sombra de Jesucristo, lo vamos a leer de una manera diferente. Y lo vamos a interpretar de una manera diferente, y Dios no va a hablar de una manera diferente. Porque siempre lo hemos leído, y en esto me incluyo, porque a mí me pasó, siempre lo hemos leído, bueno, las medidas, bueno, no me sirve demasiado para mi diario. No, sí, porque está representando a Jesucristo en tu vida. Ese tabernáculo, los pasos que debían hacer, todo eso, Jesucristo los plasmó en la cruz del Calvario, y Él es nuestro sumo sacerdote. Estaba escuchando el otro día un ejemplo de una clase, que el pastor decía, ¿alguno de ustedes vio la película El Sexto Sentido? Sí, bueno, sí, bueno. No, es de suspenso. El Sexto Sentido. Bien. Bueno, para los que la vieron, una vez, el director engañó hasta el final, o hasta casi el final de la película, engañó durante casi toda la película al telespectador, pensando de que el principal actor, o el protagonista, estaba vivo, cuando estaba muerto en realidad. Entonces durante toda la película, hasta que uno se da cuenta que el tipo estaba muerto, vivió engañado por el director, haciéndonos pensar de que estaba vivo. Ahora, cuando uno termina de ver la película, ya asume de que el actor está muerto, y después pasa el tiempo, los días, y la vuelve a ver, ya reinterpreta toda la película, porque ya sabe el final, ya sabe que el actor había fallecido, y uno ya tiene otra lectura de toda la película y hace otro tipo de interpretación de la película. Lo mismo pasa en esto. Los patriarcas, los profetas, no tenían toda la escritura completa. Ellos tenían una interpretación, si bien estoy seguro que ellos tenían más conocimiento de lo que nosotros creemos. No hace falta, Dios no hizo falta que Dios lo plasmara, porque no nos hacía falta a nosotros conocerlo. Pero ellos tenían, yo estoy seguro que ellos tenían mucho conocimiento. A nosotros no nos hace falta ese conocimiento que ellos. Pero nosotros sí tenemos el final de la película, tenemos el final de todo, y podemos reinterpretar todo. Por medio de Jesucristo, toda la escritura, desde Génesis hasta la... Y ese es el beneficio, cuando cantamos, nos da sus beneficios. Ese es el beneficio que Dios nos da a nosotros. Son los privilegiados de que el canon se haya cerrado y que nosotros podamos disfrutar de todas esas delicias a su diestra, ahora y por siempre, como dice el Salmo 16. Ahora y por siempre. Me estoy yendo, me fui. Bueno, yo quería hacer un paréntesis con respecto al tema de un tema también para debatir, o para de alguna forma compartir opiniones, y bueno, y ver cuál es el pensamiento que tenemos nosotros, y ver si lo podemos llegar a meter acá en esto.
cuando Jesús desciende al Seol, es un tema controversial que ha generado polémica porque algunos dicen que fue al infierno y otros dicen que no, que él fue al lugar de descanso de los muertos. Mi postura mía, personal, que él no fue al infierno, donde está Satanás y todos los demonios y todo, sino que él fue al lugar de descanso, que es el Seol, que es donde iban el Hades o el lugar de descanso de los muertos, justamente para y llevarle la primicia de su pronta resurrección a los que habían escrito todo esto, a todos los profetas, a todos los antiguos, y presentarse él y justamente material y confirmar que él era. O sea, entonces yo me imagino, o sea, en mi mente imagino que ellos dijeron, acá está el tabernáculo. O sea, todas las medidas del todo, cuando lo vieron, Coincide exactamente. Sí. dijeron, mire. Entonces, Dice que cuando él desciende igual al Seol, dice que se abrieron las tumbas y salieron los muertos. Sí, fue una resurrección. Sí. Claro, dice que cuando él desciende al Seol, dice que se abren las tumbas y resucitan. Sí. claro, incluso le arrebatan las llaves en Hades. Amado hermano, ustedes saben que hay en teología no fundamental, esto es teología no fundamental. O sea, ¿qué es lo que es la teología fundamental? Y bueno, la teología base, que nosotros debemos decir, bueno, creemos en la Trinidad, en un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, creemos en que Jesucristo como se hizo hombre, que es el único camino, la verdad y la vida, que es el único que intercede por nosotros, que murió y resucitó al tercer. Eso es fundamental. Después está la teología no fundamental, que habla sobre algunos temas, como por ejemplo la segunda venida de Cristo, si va a venir primero y va a ser un arrebatamiento oculto, o va a ser una, claro, si va a ser en 2 veces, si va a ser una sola vez. Con respecto a esto que marca Marcelo sobre Jesucristo y el Seol, hay 3 líneas de pensamiento que, repito, no es fundamental. Él puede pensar de una manera, ustedes pueden pensar de otra y yo puedo pensar de otra, porque no es teología fundamental. Pero hay 3 líneas de pensamiento. La primera línea dice esto de que Jesucristo descendió al infierno, y yo me atrevo a decir que ahí cometen un error. A Jesucristo no le hace falta descender a ningún infierno, porque Él toma la autoridad de todas las cosas. Y yo estoy seguro que si había gente en el infierno, que seguramente había, lo estaban viendo, o sea, no le hace falta bajar, te estoy viendo. De la misma manera que el rico veía a Lázaro en el cielo. De la misma manera, y me baso en eso. Lo otro es, dicen, porque bajó al infierno, porque Satanás no se equivoquen, Satanás no está en el infierno. Satanás está en los lugares celestiales. Él todavía no está encadenado en el infierno. Él está, sí, reconocemos que él está vencido. Lo sabe. Está haciendo ahora son manotazos de ahogado, pero no está todavía en el infierno. Segundo, eso está preparado para la venida. La segunda vertiente de pensamiento que hay al respecto es que Jesús baja al Seol, o al seno de Abraham. Seno de Abraham, que va y testifica a los patriarcas, a los profetas, a que Él es el Cristo o el Mesías prometido para que ellos crean. Esa es la segunda. Y la tercera es que Jesucristo no bajó ni al Seol, ni al seno de Abraham, ni al infierno, porque no le hizo falta. De hecho, ¿en qué se basa en esto? En que al ladrón de su derecha le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando la Biblia, y esta es la parte que yo creo, no estoy diciendo que ustedes tienen que creer igual, en lo que yo creo. Así como se lo cree esto, yo creo esto. Cuando la Biblia en el griego habla del Seol, está hablando de tierra. Él dejó su gloria, su reino como Dios, y bajó a la tierra
hacerse hombre. Y eso es lo que está haciendo énfasis. No está diciendo que él bajó más abajo. No, él ya estaba abajo. Él ya había dejado toda su gloria y se hizo como nosotros, pequeño como nosotros. Y vivió que en la tierra y en la cruz del Calvario Él vence. Sube a los cielos. Hoy no es glorificado hasta que después asciende, que estaban los 500. El cuerpo no es glorificado hasta ese momento porque Él necesitaba terminar o necesitaba reforzar a sus discípulos aquí en la tierra antes, y además para que, como Tomás, entendieran de que Él resucitó y que no había sido como los fariseos intentaban decir, de que lo habían escondido. Todo tiene un porqué. Igual yo sigo, o sea, el fundamento por el cual yo me baso en que Él descendió al Seol, al lugar del descanso, como dije, decir, el Hades, en el seno de Abraham, es porque en esos 3 días que Él estuvo ausente, o sea, estaba el cuerpo solo. No creo que Él haya ascendido directamente al paraíso, porque después vuelve otra vez. O sea, no veo como que hay algo ahí que tenía que tener una misión con los que habían muerto, que es que ahorita Él asciende. No. Él asciende porque lo dice el ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice el ladrón, o sea, eso es irrefutable. Por eso. Lo que pasa es que él asciende, pero no es glorificado hasta que asciende. Ese es el punto, obviamente, que él subía y bajaba. Claro, eso mismo digo que yo sé. Por eso él podía atravesar las puertas, las paredes. Claro. Porque él ya no estaba glorificado su cuerpo, que es cuando va ascendiendo que lo va a ver. Este tipo de controversias de las cuales hablamos es como se fue formándose la iglesia después, porque aún los mismos apóstoles tenían cosas en las cuales no estaban muy de acuerdo, como el tema de la predicación a los gentiles. Entonces la discusión de Pablo y Pedro. Tenemos que entender lo siguiente. Nosotros estamos ya, ¿cuántos años llevamos? El que menos lleva, ¿cuántos años lleva usted, Mar? 20 años. O sea, 20 años. Casi todos llevamos más de 20 en el Evangelio, ¿no? En conocer. Llega un momento que ya no, como dice la palabra, tenemos que dejar de tomar la leche para la vianda, y es lo que importa. Confrontar, empezar a descifrar los pensamientos que tenemos cada uno, a ver por dónde va la cosa, y por eso es necesario este tipo de... Repito, no es teología fundamental. Estas cosas van a ser reveladas completamente cuando tenemos la presencia del Señor. A ver cómo fueron. Pero yo me pregunto, a ver, ¿Elías o Eliseo fue el que fue arrebatado? Elías fue arrebatado. Enoc. Moisés. Los 2 testigos, Moisés que estaban peleando por el poder. Mire, con el tema Moisés dice en la Escritura de que Dios lo sepultó. Otros dicen de que Dios se lo llevó también. Yo creo lo que dice la Biblia, que el Señor mismo lo sepultó y que Satanás quiso aprovechar, y el ángel vino a defender el lugar secreto donde Dios lo sepultó. Que Satanás lo quería evidentemente hacer algo para desviar al pueblo. Y el mismo, fíjense, aprendamos lo que dice la Escritura. El mismo arcángel no reprendió a Satanás. Es más, le dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros a veces queremos tomar una autoridad que no nos corresponde y que sobre todo no tenemos. Cuando reprendemos para acá, para allá y salen cañitas voladoras y petardos. Nosotros no tenemos esa autoridad. El único que la tiene, la Biblia lo dice, que toda autoridad del Padre se la puso sobre su hombro, es Jesucristo. Por eso el ángel no se animó, teniendo el poder, porque los dos eran arcángeles, y teniendo el poder, teniendo, digamos, una misma línea, no lo reprendió, le dijo, el Señor te reprende. Entonces, todas estas cosas tienen que ayudar a nosotros para ir comprendiendo cómo realmente es el Señor en todas esas manifestaciones y cómo somos nosotros. Sin Él, recordemos siempre esto,
Sin Él nada somos. No somos nada, hermano. Nada. Bueno, dicha esta introducción, ¿qué hora es? No, ya no tenemos que ir. Ya no tenemos que ir. Bueno, ya no tenemos que ir. A ver, yo quiero que ustedes vayan pensando esto. Yo quería hablar, o quería que el Señor quería que habláramos, o no sé. Evidentemente quería que habláramos de lo que hablamos. Exacto. En mi corazón estaba esto de poder hablar con respecto a este texto bíblico, que lo vamos a seguir el miércoles que viene. Exacto. Lo vamos a seguir el miércoles. Salvo que Dios en el medio diga otra cosa. Sí. Pero justamente quería hablarles sobre esta porción de la escritura de capítulo 13 de Hechos, que es cómo es caminar en la obra del Señor con los dones del Espíritu de Dios que Dios ha dado a su... En eso íbamos a ver el reconocimiento de los dones de Dios a nosotros, a la iglesia, la responsabilidad de poner los dones en operación. Dios se encarga de suplir la vacante y enviar obreros, y ahí hablamos específicamente de la salida de Bernabé y Pablo, que la obra de Dios requiere sacrificio. En ese punto vamos a hablar de que requiere sacrificio. Debemos ser conscientes que vamos a tener problemas. Cumpliendo la obra de Dios vamos a tener problemas. Jesucristo dijo, en el mundo tendré aflicción, pero tranquilo, yo he vencido el mundo. Vamos a tener problemas, no es un camino de rosa. Y hay dos puntos, vamos a tener problemas externos, que venga el enemigo por fuera, ya lo hemos tocado anteriormente en otros capítulos, y vamos a tener problemas internos, donde el enemigo viene por dentro. Capítulos anteriores también ya hemos visto que esto sucede. Eso vamos a hablar en este punto, y Dios nos permite. Y el desafío de despedir y soltar a los obreros, a los hermanos que son enviados. El hecho justamente de decir, bueno, obedecemos, oramos, imponemos manos, para que esto significa, no es un acto, el imponer manos no es un acto profético, no es un acto tampoco que tenga que ver con algo místico, es simplemente ponerle manos, es decir, como el bautismo, es decir, públicamente ellos salen al llamamiento de Dios el Espíritu Santo que tienen esa simbología. La imposición de manos tenía que ver justamente con justamente eso, hacer público un envío. Pero no como se empezó a usar después, poner la mano y yo te paso. Y yo te paso, que yo te... Exactamente. Y cuando habla de eso, no habla de decir, yo le impongo la mano porque... Que no se apure enviar a una persona. Exactamente, habla de enviar, a enviados habla. Claro. De que es para un ministerio. El miércoles que viene vamos a ver qué significa la palabra ministerio. ¿Qué significa la palabra? A veces la falta, por eso dice la Biblia que la falta de conocimiento es la que produce la muerte. Entonces, por eso perece el pueblo. Y mucha doctrina o movimiento se han generado a partir de este tipo de cosas, de no entender la profundidad. Entonces la gente... ¿Por qué esto pasó en iglesias donde mega iglesia o donde hay una masa de gente que va a buscar un milagro y todo? Necesito el pastor hacer cola enorme para que el pastor me ayude. Y le pongo. Como hablamos la vez pasada, lamentablemente hemos sido influenciados por una corriente de milagreros que vienen de Estados Unidos, ¿sabes? Y yo me atrevo a decírselo hasta mismo, he tenido este tipo de conversaciones con el mismo pastor, ojo, no es que esté hablando en contra o por algo mismo lo digo porque sé de dónde viene esta corriente de cosas y nosotros tenemos que empezar a crecer. Exacto. A crecer, porque muchas veces va a pasar que alguien va a venir por una necesidad y lamentablemente no es el camino la sanidad de su cuerpo, porque Dios está interesado en nuestra alma. Entonces a veces creamos falsas expectativas en la gente por una sanidad, por lo que sea. Si Dios lo permite, Dios lo quiere hacer en su soberanía, Él lo va a sanar. Y Él es Dios y Él se va a mostrar. Eso lo vimos en el capítulo 8, que hablamos de hecho, la vez pasada, lo que está diciendo cuando fue enviado que sanó al paralítico, que resucitó a la viuda. Dios sí se manifestó en esos milagros, pero el motivo de la visita
del apóstol Pedro a ese lugar no era únicamente sanar a una persona y resucitar a otra, sino era la conversión de 3 ciudades. Exacto. Entonces Dios está puesto su mirada más que en nuestra sanidad física, en nuestra salvación. Y si para que nuestra salvación de nuestra alma nosotros debemos padecer un cáncer, Dios lo va a permitir, porque le interesa más a Dios que nosotros salvemos nuestra alma, que vivamos en El mismo Jesucristo dijo, Hay personas que solamente quieren o vienen a buscar el milagro. El milagro. El domingo, ese día me pasó con una hermana que viene todos los domingos, le aconsejé justamente, ella venía por su hija, que quería que en el trabajo le estaban maltratando mal, y que su hija se congrega, viene, convertir. No, yo no la puedo obligar. Dice, pero el pastor enseña que debemos orar por nuestros hijos. Está perfecto, hermano, está perfecto. Debemos orar por nuestros hijos en todo, pero háblele la palabra, háblele, que venga ella, que pida a ella, porque lo importante es la salvación de nuestra alma. No, usted no me puede, me trató de no sentí. Y después, ¿sabes qué me dolió más? Que cuando estábamos desarmando el tema de la Santa Cena acá, vino a buscar paz y vino, como dijo el pastor, y ella estaba enojada, estaba furiosa. ¿Qué eso vos? No me pareció bien eso. Bueno, el domingo, que Dios me perdone por darme que haga este comentario, porque vino gente a buscar pan y vino que la veíamos, ¿no? Yo, y nada que ver con nada que ver con nada. No me pareció que era algo adecuado. Más bien hubieran pedido, o el pastor lo hubiera dicho, que hay personas que van a los hogares a seguir la Santa Cena, que están especialmente preparados para eso. Pero otra cosa, después de una administración, ¿cierto?, de culto, ¿cierto? Por ejemplo, el domingo, donde se manifiesta el Espíritu Santo y todo es el Señor, la iglesia. El Espíritu habla a cada uno. Después las colas que se hacen para que el pastor le ponga las manos. Un pastor le escuché en una predica que dice, no juro que estoy hablando. No entiendo nada. Ahora sí. Y eso me llamó, pero puede. Totalmente de acuerdo con ese pastor que dijo eso. Y vos sabés que siempre me quedó grabado eso. Viste que hay cultos donde se abre y votamos adelante y nos abre el espíritu y lloramos y realmente nos toca. Y después todos se van y hacen todas cosas para que el pastor le ponga las flores. Y me quedó grabado eso, dice, nadie entendió nada, si la obra la hizo el espíritu, entonces todo este tiempo que había, pues nadie entendió nada, que tiene que ver con eso, entonces tiene que ver con, gente nueva, gente vieja, sí, de todos los calibres. Pan y los peces, No, totalmente de acuerdo, sí, la gente, que tiene que ver. esto es lo que sucede, hay gente que viene, en la Biblia les ha puesto un título, la Biblia le dice cabritos. Claro. Ahí, en la Biblia el Señor es ovejas Y caben. y hay cabritos. Bueno, después me explican, muchachos. ¿Quiénes son los cabritos? Y los que vienen por los panes y los peces, por los que vienen y usted fue. Sí, no llevan a Navidad. Desordenada, no pensáis. Toman la iglesia como un círculo social. Se acuerdan de Dios y se leen a lo mejor 2 o 3 capítulos de la Biblia cuando tienen una necesidad de enfermedad de alguien que... Y está claro, se hace un atracón de lectura porque tuvieron 6 meses que no tocaron la Biblia, pero tienen una necesidad, entonces se hace un atracón de lectura para o sea, Dios termina siendo un amuleto para ellos. Y la reunión también. Sí, bien, hay gente que viene lastimosamente. Sí, vienen. Sí. hablando de eso, mañana se ¿verdad? En Ipanema a festejar el Día del Amigo. Sí, ya está. No, hablando de sociales, digo. Quería anunciarlo, ¿no? Bueno, entonces eso sucede. Recuerden en el Sermón del Monte. Dice que habían 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Sí. 5.000. Dios está hablando de los varones. 5.000 varones, sin contar niños y mujeres.
que era mucha más gente. Y así todo Jesucristo dio semejante sermón y los alimentó con los panes y los peces. Y después de todo eso, de todas esas personas, ¿cuántos quedaron? Cuando Jesús terminó, los discípulos dijeron: fuerte lo que dijiste, Jesucristo, fuerte. Y Jesucristo se tuvo que dar vuelta y dice: ¿ustedes también quieren eso? Entonces, la historia está rellena y completa. Ahora nosotros tenemos que procurar no ser cabritos y ser ovejas. Ovejas, hermano. No, está todo inventado. Era. Ya está todo inventado. Y realmente sí, es triste y es verdad. Por eso, a ver, yo me veo en la iglesia y yo cuántas cosas no conozco. De las gente, sí, que dicen, a ver, no, evidentemente lo hacen. Serio, ¿no? Pero y vos ves que hay gente transeúnte, y siempre gente nueva. ¿Cuánta gente mira por ahí cuando una presentación? ¿Viene tanta gente nueva? Sí. No. Se van, pues hogan. Sí, vaya, algunos se estarán. Yo lo que haría, en lugar del pastor, lo que yo haría es Luego final. la predicación. La presentación Al final. al final de todo. Mejor. Antes de decir amén, hermano, nos vamos. Ahí. Ahí está, es verdad. Viene por el favor de Dios. Bueno, oramos para terminar. A ver, porque Marcelito ya se tiene que ir. Por el necesito guardo todo. Bueno, después Mari puede orar por la ofrenda y para despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Eso, tú te manifestaste de una manera diferente. Amén. Ha sido tu voluntad. Hace 2 miércoles, Señor, que preparo el bosquejo. Y ahora va a hacer la canción. Prepara un bosquejo así, Señor, y hablamos lo que vos querás. Cansar toda la semana, ¿verdad? También. Esperemos, Señor, dentro de tu fidelidad, de tu misericordia, que el miércoles próximo podamos basarnos un poco en el bosquejo. Pero bueno, Señor, tú hablas y eso es lo importante. Gracias porque en este tiempo hemos podido hablar de algunos conceptos que no son de teología fundamental, pero pueden ser importantes para que nosotros podamos entender algunos aspectos de tu personalidad, principios, y poder mirar las escrituras desde otro punto de vista. Entonces, Señor, es lo que nosotros necesitamos, ver las escrituras con otra mirada, una mirada más, no tan solo más personal, sino como que podamos tener más acercamiento a la escritura y entenderla desde otro punto de vista. Gracias te damos, Señor. Nos disponemos, Dios mío, a orar y ofrendar para tu gloria. En nombre de Jesús.